Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre uno de los temas más polémicos de las últimas semanas. Me refiero a bancarización y digitalización de la banca cubana. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar bancarización en Cuba estoy acompañada por dos expertos en el tema. Me refiero a la ingeniera Dalila Pérez, quien es directora general de la banca electrónica del Banco Popular de Ahorro. Bienvenida. Muchas gracias. Y el licenciado Jean Pedro Carbonell, que repite con nosotros porque ya estuvo anteriormente, quien es director de políticas macroeconómicas del Banco Central de Cuba. Bienvenido. Gracias por la invitación. A los dos, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Están listos para el debate? Sí, cómo no. Sí. Bueno, pues ya lo veíamos y lo vamos a ver incluso un poquito más porque vamos a presentar muy brevemente el siguiente material y enseguida empezamos a cuadrar la caja. La bancarización consiste primero en la formalización, la legalización y la canalización de los diferentes flujos que tienen los entes que participan en un proceso económico o financiero. Pudiéramos decir, todas las empresas en Cuba, cualquiera que sea, tienen cuentas corrientes en el banco o otras cuentas de otro tipo. O sea, que bancarización es cuando tenemos el dinero en el banco. Cuando por primera vez usted va al banco y necesita de habilitar una cuenta para, a través de esa cuenta, usted canalizar, legalizar y por supuesto realizar un grupo de operaciones que puede ser en efectivo o puede ser sin efectivo. ¿Qué consecuencias trae, qué impactos puede tener en la sociedad cubana no tener toda nuestra economía completamente bancarizada? Bueno, si hablamos de bancarización y volvemos al punto de inicio de cuál es el concepto, empezamos porque hay que tener una cuenta bancaria. O sea, todo nace de que tenga una cuenta bancaria y a partir de ahí los bancos empiezan a ofrecer una serie de servicios que van desde las posibilidades con las cuentas y otro tipo de servicios como pueden ser los créditos. El que más ve la población y el que más estamos enfrentando, por supuesto, que es principalmente todo lo que está asociado con las tarjetas magnéticas, por la posibilidad que ha tenido de asociarle, en este caso, de asociarle canales de pago electrónicos, o sea, la posibilidad de que existe o que existía antes con el cajero automático, después con un terminal de punto de venta, y también tenemos que hablar de las dos plataformas que hoy tenemos, o sea, Transfermóvil, que muchos hemos observado de algunos comentarios, que y el propio, y en zona, ¿no? También. Entonces, a partir de ese concepto es cuando los bancos empiezan a ofrecer sus servicios y empezamos a trabajar con el cliente para tratar de que sus operaciones cada día sean más bancarizadas. Aspectos que tenemos que trabajar, que tenemos que buscar la forma de que cada vez los servicios sean más hacia los canales electrónicos de pago con la posibilidad del uso de las cuentas bancarias. Y ahí usted nos decía el impacto, sobre todo eficiencia. Mirándolo tanto desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de la empresa que ofrece el servicio, y cuando hablamos de empresa, disculpen, de los diferentes actores que hoy participan en la economía, como también en el país. O sea, que es un cúmulo de ganancias para todos los actores que hoy tienen que estar, y hacia eso, bueno, es uno de los mayores retos que tiene el sistema bancario y financiero nacional. Al fin y al cabo, en una economía, los agentes económicos pueden tener dinero que tienen lo pueden tener o depositado en el banco o en efectivo. Entonces esa relación va a dar precisamente el nivel de bancarización que tenemos en una economía. Si la mayoría de los agentes económicos tienen la mayoría de su dinero en cuentas bancarias, quiere decir porque lo usan desde las cuentas bancarias, porque hacen transacciones de las cuentas bancarias. Eso es una economía más bancarizada. Una economía donde la mayoría del dinero está en efectivo o se usa en efectivo es una economía menos bancarizada. Y era precisamente eso que decía. Por ejemplo, podemos recibir nuestros salarios en una cuenta bancaria, como se hace hoy, que se paga en tarjeta. Si después tenemos que ir al cajero a sacar ese dinero en efectivo para hacer las transacciones, entonces tenemos una parte bancarizada, pero entonces falla. ¿Qué costo, cuáles son las consecuencias de tener dinero en efectivo, dinero físico? ¿Qué consecuencias trae esto para nuestra economía, nuestra sociedad? Bueno, esto sobre todo trae un nivel de ineficiencia muy alto, ¿no? O sea, el efectivo, desde el inicio prácticamente del comercio, fueron los medios que se han impuesto, ¿no? Pero realmente tiene unos costos muy altos. O sea, las medidas para la fabricación del efectivo, en este caso, son muy altas por las medidas de seguridad que lleva. Por lo tanto, es un material que requiere altos costos para su fabricación, su transportación, su custodia, su manipulación, son altos costos que se ven reflejados principalmente en el país. Con el uso de los canales electrónicos de pago, que lo que pasa es que los tiempos se acortan, y cuando me refiero a los tiempos, estoy hablando de que cuando usted hace un pago de un comercio, usted está prácticamente acreditando su dinero en la cuenta.
no tiene que fluir. Entonces, si hacemos una comparación costo-beneficio, por supuesto que para la entidad tiene que tener mayores costos. En un país con mayor nivel de bancarización, las políticas económicas son mucho más efectivas. Por ejemplo, las políticas macroeconómicas, la política monetaria, cumple mucho mejor sus funciones con mayor nivel de bancarización que una economía donde eso es mucho lo efectivo. O sea, el país también termina ganando con una economía más bancarizada. La construcción de una economía moderna y una economía que sea capaz de crecer requiere un sistema financiero moderno. Y un sistema financiero moderno que funcione con eficiencia necesita que esté bancarizado. O sea, una economía que se mueva en efectivo, ese va a ser un sistema financiero que no va a poder desarrollarse y apoyar a la economía. En la medida que la economía esté bancarizada, entonces el sistema financiero podrá apoyar a la economía y podrá generar crecimiento y se podrá ayudar. Y ya usted pudo ver en el adelanto que le poníamos que es un tema que ya habíamos abordado en nuestro programa, la de la bancarización. Y en aquel entonces, que fue hace 5 meses, en el mes de marzo de este año, estábamos hablando de modernización bancaria. Es decir, que ya tenemos la idea de que no es un tema nuevo, sino que viene insertado en una especie de proceso de bancarización y digitalización, precisamente, que tiene una cierta lógica. Pero yo quiero comenzar, ¿qué es lo nuevo? ¿Por qué ahora? O sea, ¿por qué esta nueva medida ha causado tanto revuelo en nuestro pueblo y en un poquito más allá de nuestras fronteras? Primeramente, la bancarización es un proceso que ya estaba llevando a cabo el sistema financiero cubano desde hace ya varios años. Era uno de los objetivos de trabajo, junto con todas las acciones vinculadas con la modernización de la banca como servicio, ¿no?, hacia nuestra población, a las empresas, a los actores económicos. En este sentido, se avanzó mucho en una arista de la bancarización, que es la creación de cuentas bancarias, el hecho de que las personas naturales se abrieran cuentas bancarias, que cobraran su salario a través de estos mecanismos sin necesidad de pago de efectivo. Se dio un avance importante en esto también con el pago de algunos servicios por vías digitales, el desarrollo de pasarelas de pago como Transfermóvil en zona, es decir, diversas acciones que fueron desarrollando este proceso de bancarización. Lo que ciertamente todavía no estamos satisfechos con el mismo, porque hay un nivel, si hay un nivel elevado de cuentas bancarias, hay un bajo nivel de bancarización de las transacciones. Y entonces, en ese sentido, creo que este impulso que se está dando ahora a partir de la resolución 111 está encaminado hacia esa bancarización de las transacciones, a que cada vez se incorporen más entidades, ya sean estatales o no estatales, al uso de los medios de pago electrónicos y a ayudar a desarrollar este proceso de bancarización. Ahora, permíteme interrumpirte, porque es que este es un tema complejo, pero que también está acompañado por muchos términos que por lo menos a mí me son ajenos y dificulta entender. Cuando estamos hablando de bancarización, yo puedo decir que desde que yo terminé de estudiar, me hice trabajadora, me creé una cuenta bancaria, mi centro de trabajo me creó una cuenta bancaria, eso es bancarización. Yo tengo una cuenta, por ahí me pagan tarjeta magnética. Eso es parte del proceso, pero no es todo el proceso. Pero estamos hablando de que es un proceso tan antiguo como tener sus fondos en el banco. Sí, exacto, eso es un componente fundamental. Pero si después de que tienes la cuenta bancaria, tienes tu dinero en la cuenta bancaria, el uso que le das a ese dinero en la cuenta bancaria es convertirlo en efectivo para hacer transacciones en efectivo, ya ahí realmente no cierra el proceso de bancarización. Por eso es importante que ese dinero que tienes en el banco, sin tener que convertirlo a efectivo, puedas operar con él y puedas realizar todo tipo de transacciones en la economía sin necesidad de acudir al papel moneda o al efectivo, que es una forma mucho más antigua, ¿no?, de operar el dinero. Bueno, ya está claro que la bancarización entonces no es un proceso que comenzó ayer, la semana pasada, el mes pasado, ni siquiera hace 5 meses cuando abordamos por primera vez en nuestro programa ese tema. Es un proceso que viene caminando en nuestro país con determinado tiempo ya. ¿Qué es lo nuevo entonces? ¿Qué ha cambiado? Bueno, a ver, nosotros debemos decir que en los últimos meses se ha venido trabajando en esta estrategia que nuestra población comienza a conocer a partir de la publicación de la resolución 111 del 2023, el pasado 2 de agosto, publicada en la Gaceta Oficial. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo novedoso? O dónde nuestra población siente, ¿no?, la necesidad de conocer qué es lo que persigue la estrategia. Como bien se dice, se trata de impulsar la estrategia de bancarización de operaciones. Fíjese. Hoy el sistema bancario tiene emitidas más de 15 millones de tarjetas magnéticas. Por tanto, si usted saca la correlación, hay un alto número de clientes que cuentan con más de una tarjeta magnética, que en definitiva
responden, ¿no?, como medio de pago a los saldos en cuenta o captan los saldos en cuenta que tienen cada uno de estos clientes. Por ejemplo, en nuestro banco nosotros tenemos más de 5 millones de tarjetas magnéticas emitidas. Ahora, ¿cómo utilizar ese medio de pago? ¿Cómo identificar que la tarjeta magnética no necesariamente para operarla nosotros la tenemos que llevar, por ejemplo, a un cajero automático, que es uno de nuestros canales de pago que nos entrega dinero en efectivo? ¿Cómo continuar el incremento de la digitalización de operaciones, de la realización de operaciones o el ejercicio de mi administración, de mis saldos en cuenta desde la comodidad de mi casa? Si se trata de alguna forma de gestión no estatal o de una empresa, ¿cómo hacerlo sin necesidad de acudir a la oficina bancaria? ¿Cómo lograr la independencia entre el cliente y su actuar sobre sus cuentas bancarias de, en este caso, las oficinas que prestan servicios en cada uno de los bancos comerciales, que fundamentalmente son los que dan servicio a la población, a nuestras empresas, a nuestra forma de gestión no estatal que han surgido en las distintas agrupaciones y clasificaciones como segmento de clientes, a nuestros jóvenes, a nuestros jubilados, a nuestros trabajadores asalariados. Entonces, se trata de eso, de impulsar la estrategia por diversos canales, por diversas alternativas que no necesariamente tengan que ser el dinero en efectivo. Y ahora que usted habla de los jubilados, eso también ha sido un tema sensible con respecto a la modernización bancaria, el tema de ya una banca digital. Y eso conecta con una pregunta que quería hacerles. ¿Cómo beneficia estas nuevas disposiciones? ¿En qué sentido benefician y en qué sentido no? ¿Cómo impactan y a quiénes o a qué impactan más estas nuevas disposiciones? Bueno, estamos conscientes que en la actualidad estamos en una dinámica económica bastante negativa, ¿no?, con respecto al proceso inflacionario que se viene dando a cabo en la economía, donde este incremento sostenido de los precios ha generado una mayor demanda de efectivo, ¿no?, para realizar las mismas transacciones que se realizaban anteriormente. Esto, por supuesto, con una cultura de uso de efectivo, por supuesto que genera una situación tensa en el dispensado de efectivo. Y siempre el sistema bancario ha tenido en sus prioridades el pago de las pensiones a los jubilados, el pago de los salarios, y es uno de los temas que siempre se ha priorizado. Ahora bien, el proceso de bancarización, aunque no tiene que ver con esta situación que se está dando con la inflación y con la dinámica del efectivo, es parte también de una solución de cómo ir aliviando también ese problema. Es decir, la bancarización es parte de la solución, no es el problema como tal, y realmente es un proceso en el que tenemos que vincularnos todos. Pues ya veníamos diciendo, cuando el banco lo estaba impulsando, creando cuentas, abriendo tarjetas a las personas, etcétera, llegó hasta un punto, pero para poder seguir avanzando necesita el concurso de todas las instituciones del país que tienen que ver con las diferentes aristas de la actividad económica. Es decir, de que después, cuando uno tiene ese dinero bancarizado, poder operar con él en cualquier establecimiento al que uno vaya a consumir un producto, un servicio, sea estatal o sea no estatal. Es decir, hoy creo que uno de los principales pasos, ¿no?, en este proceso de bancarización es que todas las entidades, todos los comercios, todos los negocios provean de los diferentes tipos de medios de pago que existen hoy en el país. Tanto los medios de pago electrónicos como también el efectivo, que como se ha dicho muchas veces no desaparece. De hecho, las personas incluso que no son hábiles con la tecnología o que no tienen un teléfono o que están acostumbrados, tienen muy enraizado en su mentalidad el uso de efectivo, lo van a seguir utilizando, pero aquellos que no, aquellos que son quizás más jóvenes o que les gusta la tecnología, puedan entonces operar con ese dinero electrónico, con esta forma de pago y con estas pasarelas en todos los lugares donde hay actividad económica. Sí, que había calado muy bien todo el tema de transfer móvil y el pago de los servicios mediante estas opciones. Fíjese, hoy se habla de que más de 7.8 millones de cubanos tienen acceso a la tecnología celular y que más de 5 millones tienen el servicio incluso a través de las redes, ¿no?, de acceso a internet y demás. Si nosotros combinamos el acceso a la tecnología con la diversidad de los productos y servicios que hoy está ofreciendo la banca, la logramos engranar para la realización de transacciones
Y esto combinado a los problemas que se enunciaban de incremento de los precios, de mayores demandas de efectivo y demás. Y nosotros logramos que esos segmentos de clientes que hoy acceden con mayor posibilidad al uso de la tecnología, hagan es decir, cumplan con las políticas de bancarización de operaciones por estos canales. Fíjese, lo que estamos protegiendo a jubilados, estamos protegiendo al trabajador asalariado, cuya nómina a lo mejor en su centro de trabajo todavía no está domiciliada, por tanto todavía no tiene la tarjeta magnética. Estamos protegiendo a los pensionados. Incluso a veces, fíjese, nosotros decimos, estamos en la generación del tránsito. ¿Por qué estamos en la generación del tránsito? Porque el jubilado de hoy no tuvo acceso mayoritariamente al uso de la tecnología y la interacción con las plataformas digitales. El jubilado de hoy es la persona mayor, que no tiene a lo mejor, o que no tuvo este acceso y que demanda más del uso del dinero en efectivo. Los saldos de jubilaciones son menores que a lo mejor los saldos que van a mover los tipos de gestión no estatal, las empresas. Y sin embargo también se da el caso que son hábiles con la banca remota, que es una especie de modernización de la banca para la generación analógica, pero sin embargo no llega a ser ya el uso de plataformas digitales. Sin embargo, le ayuda porque desde la comodidad, como usted decía ahorita, de la casa, puede pagar los servicios por la banca remota, ¿no? Esta es la banca telefónica. La banca telefónica. Esta que usted dice es la banca telefónica. A ver, la banca remota es un canal que han diseñado cada uno de los bancos comerciales fundamentalmente dirigido a las empresas, a los clientes jurídicos, que a través de Internet, es decir, a través de los canales de comunicación, acceden y realizan operaciones desde la comodidad de la sede de su empresa. La banca telefónica es esta que usted dice, exacto, que el cliente se identifique y hace pago de los servicios mayoritariamente. Muy utilizado por los jubilados. Exacto, y por las personas bien mayores. Popular y les queda cómodo porque es una tecnología con la que están familiarizados, que son los teléfonos desde la casa. Así es. Pues este ha sido un tema, no es nuevo en los medios de comunicación, sin embargo, es curioso, hay cierta paradoja, porque a pesar de que ha sido harto tratado ya por la mesa redonda, por el sistema informativo, sin embargo, sigue existiendo prejuicios, mitos que se han creado alrededor del mismo y por eso no es ocioso volver con este tema otra vez. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos cuadrando la caja. Y hablando de prejuicios, este es un clásico ya, porque he leído en algunos comentarios que nos han hecho llegar en Telegram, en Cuba Debate, que estas nuevas disposiciones están perjudicando o van a perjudicar en especial a nuestros jubilados, a nuestros abuelitos. ¿Es así? No, consideramos que no es así. Hemos venido trazando estrategias precisamente y queremos insistir en la prioridad que se le da a cada uno de los segmentos de clientes, donde el jubilado es uno de los segmentos que más se trata de proteger con esta estrategia. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en fecha de pago jubilado. El jubilado demanda mayor uso del efectivo. Entonces, nuestros jubilados se acercan a las oficinas bancarias y a partir de las disponibilidades de efectivo que existen, que incluso se valoran al inicio de las operaciones cada día en nuestras oficinas de servicio, nosotros tenemos que darle satisfacción y el compromiso es darle satisfacción a las demandas de efectivo de cada uno de los jubilados. Otra medida, con la instrucción número 2 de nuestro ministro presidente, que se puso en vigor el pasado 3 de agosto, es la limitación de la extracción de efectivo por nuestros cajeros automáticos hacia las personas naturales, del segmento del cual forma parte el jubilado. Si usted garantiza con esta medida que otras formas de gestión que demandan mayores flujos de efectivo o de dinero, de saldo, de sus cuentas no sean en efectivo y no lo tengan que necesariamente recibir en el cajero automático, bueno, a partir de la disponibilidad que tengan nuestros cajeros va a poder acceder a jubilados a hacer la solicitud del efectivo que necesite y va a poder acceder al dispensado del efectivo en cada uno de los cajeros automáticos. Por ventanilla también son priorizados nuestros jubilados, nuestros pensionados, decíamos ahorita, los trabajadores asalariados que no cuentan con su saldo en tarjeta magnética. Y entonces lo que se trata es proteger precisamente a la parte de la población que no hace mayor uso de los canales digitales y electrónicos de pago que existen. ¿De qué otras maneras impacta positivamente estas nuevas regulaciones? Bueno, además de las medidas que se han adoptado para proteger, ¿no?, a los jubilados, a los asalariados, de poder acceder al dinero en forma de efectivo, también las medidas que están vinculadas a la bancarización también son en beneficio de las personas, tengan la edad que tengan.
Es decir, el hecho de poder realizar transacciones desde la comodidad de tu casa a cualquier hora, poder ir a los comercios, no tener que estar portando cantidades de efectivo, estar contándolo, manipulándolo, etcétera. Es decir, utilizar estas nuevas tecnologías, estos medios electrónicos de pago, por supuesto que redunda en una mayor rapidez, seguridad y también eficiencia, ¿no?, en las transacciones. Ya ahí y por eso se habla mucho de la gradualidad, hay que generar todas las condiciones para que este proceso sea más rápido que pagar en efectivo. Esa es una premisa fundamental. Es decir, si el pago electrónico no es más fácil de hacer o más rápido que pagar en efectivo, por supuesto que no va a calar, no va a tener ese incentivo a realizarlo, porque si, hago el pago electrónico como una tecnología muy avanzada, pero si después la persona del comercio tiene que estar copiando nombres, etcétera, en planilla, claro, se complica el tema, ¿no? Y obviamente eso está en parte de la creación de condiciones y de por qué tienen que integrarse también todas las instituciones en este esfuerzo conjunto para lograr esa digitalización, ¿no?, que es no solo que ese pago se dé electrónico, sino también que todos los procesos al interno de los comercios, de las entidades y con la relación con el banco sean también por canales digitales. Es decir, que necesitamos obligatoriamente una armonía entre distintas organizaciones, instituciones, para que esté todo el mundo parejo en este proceso de digitalizar y modernizar nuestro banco. Y también a favor de las personas están los incentivos que se van a ir desplegando parte del sistema bancario también y que se han desplegado también por otras entidades, como los que recientemente se anunciaron del 6% sobre las transacciones en los comercios utilizando el pago en línea, código QR. Realmente esos son beneficios, ¿no? Y que por supuesto cuando uno llega a un lugar y tiene la opción de pagar en efectivo o de pagar con un medio de pago electrónico, con esos incentivos, bueno, uno tiene más inclinación a hacer un pago electrónico. Pero ahora, con respecto a este incentivo, que va a ser de 15 al 30 de este mes, ¿no? Bueno, pues un usuario nos hacía llegar una inquietud que me parece muy lógica. ¿Este incentivo es solamente para las cuentas fiscales? Es decir, para las tarjetas que operan con cuentas fiscales o para personas naturales también que utilicen. Es para todo tipo de cliente que acceda al pago en línea para el comercio, es decir, para una actividad de compra a través del pago electrónico por código QR. Generalmente, porque además, cuando se trate, por ejemplo, de los terminales de punto de venta, usted con pasar su tarjeta y está pagando un comercio, está pagando la adquisición de un bien, un servicio, usted está haciendo una acción de pago y ahí está bonificado el importe. Ahora, para ir poco a poco con esto de los términos. Terminal de punto de venta. Esos son los llamados POS. Ok. Que Muy en bien, sus siglas en español, que en sus siglas en español son los terminales de punto de venta, donde son capaces de leer la tarjeta magnética y bueno, a partir de ahí entonces usted dispone de realizar operaciones de Pero pago. en esto mismo que estábamos comentando de la conjunción entre distintos organismos, instituciones, por ejemplo, necesitamos que una infraestructura que avale y que respalde este proceso de modernización bancaria. Se da el caso en que llegamos a una tienda y no tienen el terminal de punto de venta, para decirlo en español que me gusta más, o no está funcionando o no hay sistema en ese momento. Es decir, ¿cómo está concebida el aseguramiento, la infraestructura que necesitamos para que este proceso se dé con éxito y para que sea una solución y no una molestia para la población? En este sentido, y con este nuevo impulso que se le está dando al proceso de bancarización, parte de lo que busca es las alternativas, ¿no? Es decir, hay vías menos costosas y hasta más eficientes que la de los terminales de punto de venta para realizar pagos electrónicos. Entonces, por ejemplo, los pagos con código QR. El código QR solo necesitas tener cobertura de datos móviles y la aplicación. Y bueno, datos móviles en algunos casos, y en otros casos también simplemente la conexión de la línea de comunicaciones. Y en esos casos se realiza el pago sin necesidad de tener el aparato. Entonces, que si el aparato no tiene conexión, que si... No, en este caso... que haya electricidad, que a lo mejor en ese momento hay una afectación, que también ha pasado. Realmente uno puede realizar un pago en línea, incluso escaneando el código QR y sin que haya electricidad en la instalación. Es decir, hay varios elementos ahí que pueden ayudar y la idea es no agotar las alternativas, sino decir, bueno, el POS está roto, no hay divisas para importar otro POS y por tanto no hay pago electrónico y aquí todo va a ser en efectivo, ¿no? La idea es ir abriendo alternativas y no solo hay varias pasarelas de pago, es decir, está Transfermóvil, está en Zona y es habilitar cada uno de esos canales de pago y que el cliente pueda elegir por dónde le es más cómodo o dónde tiene mejores incentivos para hacer los pagos.
Sí, lo ideal es que haya distintas opciones y que usted seleccione la que le es más cómoda. Por ejemplo, yo un código QR, con eso no puedo. Me declaro ignorante digital con el código QR. Es que no se me da. Pero bueno, sí sé hacer transferencias usando Benzona, Transfermóvil, esas variantes las tengo más practicadas. No, yo creo que aquí entra a jugar un poco la capacitación que todos los que intervenimos en el proceso tenemos que realizar cotidianamente. Tenemos que capacitar a nuestro personal bancario. ¿Por qué? Porque nuestro personal tiene el deber y además la necesidad para que la estrategia fluya de poder hacer una orientación adecuada a nuestros clientes. Pero volviendo al inicio de la pregunta. Que eso es indispensable y esencial. Es esencial. Porque muchas veces también pasa, nos han hecho llegar que se va al banco para una duda o para hacer una operación y han encontrado incomunicación en vez de comunicación y desinformación. Es esencial. A ver, nuestras entidades no están exentas de la fluctuación laboral, de la juventud de sus técnicos, de sus especialistas, de la captación de nuevos trabajadores que se enfrentan también a hacer la actividad comercial fundamentalmente, que es la que se ocupa de toda esta orientación estratégica, comunicación, capacitación. ¿Y cómo se está preparando el banco precisamente para enfrentar estas nuevas tareas con estos problemas? Hemos realizado actividades de capacitación diversas a todos los niveles y además se continúa capacitando. Pero nosotros siempre le decimos a los clientes cuando tengan dudas, cuando tengan quejas, insatisfacciones incluso, y tal vez un técnico nuestro, un especialista, no sea capaz en el momento de darle la respuesta oportuna, no se conforme. Vaya a nuestros principales directivos en cada una de nuestras oficinas bancarias, utilice los canales oficiales de comunicación. Fíjese, estamos muy activos sobre todo con este tema en estos últimos tiempos, en todas las plataformas que existen de comunicación, intercambiamos, damos respuestas. ¿Cuáles son esos canales? Porque también muchas veces nos quedamos solo en la plataforma digital, pero hay vías analógicas. Hay teléfonos, hay otras oficinas a donde usted va físicamente. Sigo pensando en nuestros abuelitos de casa. No me imagino a mi abuela conectada en Facebook escribiéndole a los compañeros del banco, de alguna oficina, sino ella escogería ir personalmente y ver este problema en persona. De acuerdo. Yo creo que lo primero que tenemos es toda la red de oficinas bancarias desplegada a lo largo y ancho de todo el país. Y por eso siempre insistimos, cuando el especialista que le atienda no le da la respuesta que usted necesita o no está satisfecho, lo intenta y no lo logra, por favor, mande a buscar un directivo. No se conforme. Mande a buscar un gerente, mande a buscar el director, que todos estamos en la disposición y en el deber, en primer orden, de orientar a nuestros clientes. No obstante, cada uno de los bancos comerciales, que son los que impulsan mayoritariamente esta estrategia en la atención a los clientes, tienen los números de teléfono de los centros de llamadas que están activados para la atención a las necesidades propias que puedan surgir durante el proceso. Tenemos los correos electrónicos de cada uno de los bancos también para escribir. No sé si quieren que los digamos en este momento. No, nos los hacen llegar y seguramente con la ayuda de nuestro director los podemos poner en pantalla para acceder a ellos. Estamos hablando de BPA, ¿verdad? No, yo les traigo de los 3 bancos comerciales. Perfecto. Y de Banco Central. Nosotros tenemos habilitadas las líneas de teléfono fijo con los centros de atención a llamadas, como les decía, tenemos los correos electrónicos, por supuesto tenemos presencia en los distintos canales de comunicación que existen, nos buscan ahí y ahí estamos también dispuestos en cualquiera de las variantes. Perfecto, ahora les propongo hacer una pausa muy pequeñita porque nosotros tenemos un gurú en el programa que también ha hablado de este tema. Vamos a ver qué tiene que decirnos al respecto desde Jatibonico. Que esto es una chiveta, pues yo no sé qué es QR, y tengo tremendo emperre, pues no pasa la tarjeta, que llevo una colchoneta por si no hay conexión, opiniones a millón que resultan un dilema con solo tocar el tema de la bancarización. Bueno, y me acabo de percatar que el gurú de Jatibonico tiene el mismo problema que yo con los códigos QR. Aquí ya me comentaba que me va a ayudar, me va a enseñar a utilizar los códigos QR porque son bien cómodos. Y hay otro sector de nuestro pueblo que también ha despertado en él cierto rechazo a estas nuevas resoluciones y me refiero a los
actores económicos, o a los que se les llaman los nuevos actores económicos, los TCP, las MIPYMES. ¿Cómo afectan estas nuevas disposiciones a estos actores económicos? ¿Los afecta, los perjudica? ¿En qué sentido? ¿Los ayuda? ¿En qué sentido no? Bueno, la idea de la política económica en ningún sentido es afectar a esa propia actividad. Es decir, cualquier medida que limite las capacidades nuestras productivas o de oferta no es el sentido de la política económica. Entonces, bueno, expresamente por eso es que se habla mucho de la gradualidad de este proceso y de que debe preceder una creación de condiciones antes de una aplicación ya estricta de lo que se quiere lograr o de cuál va a ser el objetivo final. Entonces, en ese sentido, es importante crear un grupo de condiciones desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista del propio funcionamiento de la economía, pues sabemos las limitaciones que hoy tiene el mercado cambiario, es decir, que conocemos diversas razones que hoy pueden estar afectando, ¿no?, el desenvolvimiento del sector no estatal. Pero definitivamente las medidas de bancarización lo que ayudan es a una mayor organización de la actividad económica, a una mayor transparencia, a que funcione de una forma más ordenada la interacción entre diversos actores, sean estatales, no estatales, entre ellos, es decir, entre todo tipo de encadenamientos que se puedan dar, y estamos tratando de transitar en esa ruta, que es positiva, al final va a ser positiva para todos. Porque es una mayor seguridad para todos los actores que están, desde el tema de cumplimiento de los contratos, el tema de la facturación, que muchas veces no se emiten facturas por las compraventas de mercancías, etcétera, la propia transacciones usando los medios de pago electrónicos sin una manipulación de efectivo, sin tener que incurrir en los costos de almacenamiento de efectivo. Es decir, el propio almacenamiento del efectivo para los bancarios es una ciencia, porque también hay muchos componentes ahí que hay que tener en cuenta para evitar su deterioro, y realmente las vías digitales, las vías electrónicas son mucho más seguras para todo esto y facilitan incluso el trabajo hasta contable y de varios. Es decir, aquí hay muchos beneficios que quizás no se ven desde ahora porque, como digo, venimos de una cultura de un uso muy intensivo del efectivo. También el uso del efectivo y el anonimato que da el uso del efectivo también se presta, ¿no?, para actividades ilegales, etcétera, que no es el caso de la generalidad, pero realmente también puede haber muchas personas que estén inclinadas a esta operatoria por estos motivos. Pero a medida que se vaya avanzando en este proceso y se vayan viendo las ventajas y los beneficios que reporta, creo que, bueno, todos podríamos estar de acuerdo, ¿no?, en que esta bancarización y en que buscar esta transparencia de las operaciones y modernización y digitalización de las mismas es positivo y provechoso para todos. Que en lo que tú me estás diciendo, yo enseguida pienso en evasión fiscal, que fue también un programa que tuvimos en este espacio. Pero antes de preguntarle sobre la evasión fiscal y cómo conecta con estas nuevas regulaciones, la pregunta venía porque, por ejemplo, tengo un amigo que es TCP y él tenía la inquietud de que con estas nuevas regulaciones, disposiciones, medidas, él estaba siendo limitado en sus operaciones, transacciones digitales. Le llamo yo, no sé si es el término correcto. Como que hay una limitación ahora para el número de operaciones y transacciones, transferencias que él puede hacer desde su cuenta fiscal. ¿Es así o no o es al revés? No es desde su cuenta bancaria fiscal. Los umbrales están establecidos primeramente, y para explicarlo de manera general, entre personas naturales. Están establecidos umbrales donde las transferencias entre personas naturales en un día se pueden mover hasta 80,000 pesos por vías electrónicas, o usted puede extraer por cajero automático hasta 80,000 pesos en efectivo en el día y hasta 120,000 pesos en el mes. Es decir, persona natural soy yo. Persona natural, y nos vamos a transferir saldo de nuestras cuentas. Ahora, yo persona natural voy a pagar un servicio que estoy recibiendo, no tengo limitación para hacer esa operación desde mis cuentas como persona natural. Ahora vamos a responder la pregunta de su amigo. Su amigo está jugando un papel como alguna de las clasificaciones como actor que ejerce una actividad e interviene en la economía nacional. Es un trabajador por cuenta propia. Él opera su cuenta bancaria fiscal. Si opera desde su cuenta bancaria fiscal, no tiene limitaciones tampoco. Ya, cuando estamos hablando de cuenta bancaria fiscal, porque son términos complicados, estamos hablando ya no de esa cuenta privada, no es su ordinaria, cuenta regular, como persona natural, no es su cuenta de ahorro. Sino de trabajo, de negocio. Es la cuenta que tiene reconocida, la cuenta que tiene en el banco, su cuenta corriente, reconocida ante la ONA. ¿Y esa qué limitaciones tiene para él? No las tiene. Él la puede operar sin limitaciones a partir
de las operaciones que realiza asociadas a su actividad y la puede operar sin limitaciones y por supuesto todo este movimiento de sus flujos que están asociados a su cuenta bancaria fiscal deben, como siempre decimos, deben caminar por la actividad que ejerce y por los distintos movimientos de esa cuenta que él tiene pactado con el banco, declarado ante el banco, de que tipifican entre las operaciones que él realiza desde su cuenta bancaria. Ahora, no hay limitaciones en este sentido. ¿Y entonces? Entonces, bueno, principalmente aquí lo que se impone también es una comunicación con el banco, es decir, ver al banco como un aliado en este proceso y no como un enemigo. Y en esa propia comunicación se pactan esto, es decir, qué cantidad de efectivo yo necesito extraer, por ejemplo, para compra de insumos o para otro tipo de actividades. El banco también se puede comunicar y dice, ¿y por qué no domicilia el pago de tus nóminas, el pago de tus salarios? Que eso significa que se realicen por vía electrónica, así que se realicen los pagos de salarios no en efectivo, sino directamente a las tarjetas, mensualmente, a partir de unos ficheros que se entregan al banco. Es decir, son facilidades, son apoyos que ayudan, ¿no?, a que la propia actividad se desarrolle de la mejor manera. Pero en eso es importante, ¿no?, es decir, tanto para este fondo de pagos menores, es decir, todo esto de acuerdo con el banco y haciendo como un traje a la medida, es también un proceso que puede salir también bien. Y con respecto a la evasión fiscal, ¿cómo conecta este tema de las nuevas disposiciones en la ayuda y en la búsqueda de una mayor cultura tributaria y por tanto evitar que se incurra en este tipo de delitos como la evasión fiscal? Bueno, esta propia organización de los flujos monetarios, ¿no? Y bueno, si usted está operando un negocio y tiene una cuenta fiscal, que las operaciones del negocio pasen por esa cuenta fiscal es lo establecido, no es lo normal. Entonces, bueno, transitar a que se cumpla con estas disposiciones también es parte de estos procesos, pero también que se cumpla de la forma menos engorrosa posible, de la forma con el mayor nivel de modernidad tecnológica posible, ¿no? Ciertamente, si uno opera en efectivo, uno está operando casi de una forma anónima, no se sabe realmente cuál es el nivel de actividad que tiene el negocio y efectivamente es muy fácil evadir el fisco operando en efectivo. Pero cuando uno tiene todas sus operaciones transparentadas de esta manera en la cuenta fiscal, que además es visible por la ONAT, etcétera, ahí uno tiene claramente cuáles son los tributos que debe aportar según lo establecido y bueno, opera el negocio con mucha más tranquilidad y en perfecto cumplimiento de lo legislado. Fíjate, ¿Sí? se trata, vamos a verlo en las dos aristas, ¿no? ¿Qué le estamos brindando a este actor económico? Le estamos brindando comodidad. Le estamos evitando tener que ir al banco a realizar operaciones. Por supuesto, va a nuestras oficinas y hay más clientes que tenemos que atender. Le estamos evitando la famosa cola, ¿no? La llamada cola del cubano. Le estamos garantizando que en el momento en que él decida, haga el movimiento de sus flujos monetarios en sus cuentas y que lo pueda acceder a la altura de un móvil, a la altura de en cualquier horario. En cualquier horario y pueda hacerlo de una manera ordenada en el momento en que él necesite sin limitaciones de horario, sin limitaciones de lugar, sin tenerse que trasladar, cuando él quiera. Eso se lo estamos brindando y se lo estamos poniendo a su disposición. ¿Qué se logra también con esto? Con estos beneficios, porque fíjese, estamos hablando de beneficios. ¿Qué se logra con estos beneficios? Se logra mayor trazabilidad en las operaciones, mayor transparencia, mejor acceso al movimiento de los flujos monetarios en cada una de las cuentas. Estas son las cuentas, como decía, que están reconocidas ante el ONAT y como organismo, ¿no?, rector de metodológico en este tipo de actividades que realizan las nuevas formas de gestión no estatal. Lo importante es que en la medida que usted vaya moviendo todos estos saldos a través de sus cuentas, bueno, incluso se persiguen los procesos automáticos para poder cumplir con los compromisos que tiene de cada uno de los tributos, de los impuestos que tiene que pagar. Y al final, como proceso, todo va a ser proceso cómodo, proceso expedito, proceso electrónico, pero lo que se persigue es eso: seguridad, transparencia, comodidad, mayor reorganización de lo que hoy está sucediendo al tener que estar utilizando el dinero en efectivo, como se decía, para la realización de la mayor cantidad de operaciones que hoy se realizan diariamente por los distintos segmentos que intervienen en la economía nacional. Ahora, una pregunta, ¿se había preparado el banco
y los bancos cubanos para, dado la salida a la luz de estas nuevas disposiciones, que se cometieran delitos paralelos a esto como efectos, como distorsiones relacionados a este tipo de medidas? Me refiero, por ejemplo, a estos nuevos especuladores que ya han salido inmediatamente al paso con estas disposiciones, que ya están tratando de suplantar incluso a los bancos vendiendo efectivo. Es decir, ¿se había contemplado este tipo de distorsiones que eran posibles? ¿Cómo se ha preparado y cómo se debe enfrentar estas situaciones hoy que ya se han venido dando y que además ya han sido denunciadas también en nuestra televisión? Se identificaron riesgos. Todo diseño y trabajo en función de lograr la estrategia lleva también una identificación de riesgo previo, y ya durante la implementación de la estrategia, por supuesto, diariamente se va midiendo impacto, se van identificando nuevos riesgos que surgen y demás. Nosotros llamamos a que esto es una tarea que no es solo del banco, es del banco, de todos los organismos que intervienen en la economía nacional y de la población. Todos estos sucesos que nos han estado llegando, que se han venido identificando, nosotros los atendemos, incluso desde la posición de orientación, de incidir en que funcione de manera positiva y que no se cometan este tipo de violaciones y demás, pero sabemos que suceden y que no estamos exentos de ello. Nosotros llamamos al cumplimiento del rol de cada organismo que interviene en la tarea. Ahí fundamentalmente, además del banco, como decíamos, el Ministerio de Finanzas y Precios, los distintos organismos que intervienen y la población, las estructuras de gobierno, el control popular, para poder alertar, poder retroalimentar e ir rectificando en la implementación de la estrategia cualquier asunto que nos pueda ir quedando para evitar este tipo de sucesos que no queremos que sucedan y que impacten de manera negativa al objetivo que se persigue. Y para terminar nuestro espacio, porque ya se nos está acabando el tiempo, muy brevemente me gustaría, Jan, que se refiriera a cómo conecta esta bancarización, modernización, con las políticas macroeconómicas de nuestra economía. Bueno, esencialmente todo está vinculado en economía, ¿no? Y realmente este proceso de bancarización, que como decía, se venía llevando a cabo desde hace varios años, este impulso que se le está dando con la participación de todos, que es un mensaje muy importante, va a ayudar a que el resto de las decisiones de política económica puedan transcurrir de una mejor manera. Es decir, como ya mencionado anteriormente, se habla del mercado cambiario, se habla de la reducción del déficit fiscal, son elementos donde de manera transversal la bancarización también ayuda a transparentar muchos procesos que son esenciales para poder avanzar también en todos estos frentes en los que se está trabajando. Que sin bancarización no son posibles llevarlos a cabo. O al menos mucho más difícil llevarlo a cabo, más complejo. Y bueno, con estas vías, sobre todo, por ejemplo, se habla mucho del acceso a las divisas, al mercado cambiario. Bueno, el uso de las vías bancarizadas, etcétera, pues puede ser un medio importante para ellos. También la propia reducción del déficit fiscal, la reducción de la evasión, son temas también a los que tributa la bancarización positivamente. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Yo les doy las gracias por haber participado, por sus comentarios, conocimientos sobre este tema. ¿Qué piensa usted? Recuerde que no basta con interpretar. Nuestra realidad necesita ser transformada. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. Timbirichi.